Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y vamos a empezar mirando qué es lo que ocurrió ayer en el mercado. Tuvimos un descenso muy importante después de que a la mañana íbamos subiendo y llegamos hasta el máximo, pero el cierre fue en el mínimo del día y perdiendo la línea naranja. Lo avisaba cuando se estaba produciendo esa pérdida, lo avisaba por Twitter, ojo que estamos perdiendo esa línea naranja y podemos entrar en corrección. Os puse un Twitter, el que quiera seguir el Twitter ya sabéis que tenéis un link para que no vayáis a un Twitter equivocado, tenéis un link en la descripción. Y eso, ayer en el vídeo de los mercados también lo vimos, que ya estábamos cruzando esa línea y que podíamos entrar en corrección. Y de hecho estamos en zona correctiva al habernos metido por debajo de esa línea naranja. En el día de hoy estamos rebotando un poco hacia 30.157, pero hemos llegado a marcar un mínimo de 29.700. No creo que vayamos a tener una corrección muy fuerte. No cambian nada los puntos que hemos comentado estos días atrás de la posible corrección. Estamos hablando de 29.477 en un primer punto y con un movimiento quizás hasta 29.040, que sería fugaz y bastante rápido. No creo que dure mucho tiempo en ese precio, incluso dentro del mismo día podríamos volver a recuperar los 29.477 en caso de caer a 29.040. Ese es el tope de la corrección, pero estamos en ello después de que ayer nos metiésemos por debajo de esa línea naranja que parecía ya difícil cuando hacíamos el vídeo a la mañana porque estábamos subiendo bastante, pero que a lo largo del día pues nos vimos arrastrados por el comportamiento negativo de las bolsas, sobre todo, que como vemos ayer tuvieron un día bastante complicado. Hoy se han calmado un poquito los ánimos, pero en Europa el DAX ha quedado bastante tocado, perdiendo tanto los soportes que tenía en esta zona de los 15.800 aproximadamente, como este mínimo que también hizo el 31 del 5, y ayer cerró por debajo de ese nivel, ¿no? Y por debajo de esta línea también que dibujábamos, línea de tendencia que pasa por los últimos mínimos relativos importantes. Así que el mercado está un poquito en las bolsas inestable, y esa inestabilidad se ha contagiado un poco al mercado de criptomonedas. Suele pasar, ya sabéis que el mercado de criptomonedas y bolsas no están correlacionados, pero se suelen correlacionar puntualmente cuando ocurren movimientos bruscos como el de ayer, ¿no? Si la caída hubiera sido ordenada como la que tuvimos hace un par de semanas o tres, esta caída de aquí, por ejemplo, pues seguramente no se hubieran coordinado los mercados. Pero cuando se produce una caída muy brusca como esta y se pierden soportes, la gente se pone nerviosa y vende todo prácticamente, todo lo que hay, ¿no? En el mercado, prácticamente cualquier activo, ¿no? Y en este caso Bitcoin se vio envuelto en este movimiento conjunto del mercado en el día de ayer. Los vientos son favorables de todas formas para Bitcoin, independientemente de que en el corto plazo hemos entrado en una zona correctiva. Esa corrección no va a ser muy dura ni muy larga, evidentemente, porque ya digo, los vientos están favorables para Bitcoin, pero el optimismo había ido demasiado lejos quizás. Y, bueno, estábamos en un punto en el que pues con un movimiento de este tipo de las bolsas pues nos ha hecho retroceder, ¿no? Aún así, ya digo, la cosa pinta bien para el medio largo plazo. Seguimos teniendo como objetivo los 36.000. No creo que tardemos mucho en llegar a esa zona. Yo creo que en un par de meses estaremos ahí o incluso por encima. O sí, un par de meses, entre un par de meses y 3 en llegar a esa zona o superarla incluso. Este año podemos alcanzar los 41.000 también antes de finalizar el año. Pero en el corto plazo, ya digo, hemos entrado en una zona en la que podemos caer un poquito más, tampoco mucho más. La corrección era esa, la que esperábamos, nada más 29.477, con 29.040 como posible punto mínimo intradía. Y estamos en ello, o parece que estamos en ello. En el corto plazo, si nos vamos a un gráfico horario, vamos a ver cómo tuvimos la caída de ayer bastante brusca desde los máximos. Una vez que las bolsas empezaban a bajar fuerte, pues empezó a contagiar Bitcoin y empezó a caer bruscamente. Luego se consolidó un poquito y a la noche volvió a caer fuertemente para tocar un mínimo, como digo, en 29.701, y a partir de ahí pues ha tenido un pequeño rebote, se ha apoyado en estos 30.052 que también son un soporte en el corto plazo,
y en gráficos horarios, pero yo creo que todavía no hemos tocado el mínimo, porque ya digo que como mínimo vamos a tocar, creo, 29.477 y después quizás, eso solo quizás, en algún movimiento brusco último para terminar el movimiento bajista en 29.040. Más abajo de ahí lo veo bastante complicado. Yo creo que 29.040 o 29.477 ya sería un buen punto para ingresar al mercado, yo creo, desde mi punto de vista, porque como venimos avisando, pues los institucionales van a ir entrando. Entonces, mucho más abajo de ahí no creo que lo dejen caer. Y ahora las noticias que tenemos siguen siendo positivas. Es decir, solamente estamos bajando un poquito porque hay gente que con la caída de las bolsas le ha entrado un poco de prisa por vender. Y los compradores pues parece que de momento no tienen tanta prisa, ¿no? Porque hemos llegado a unos niveles en los que hemos subido un 23% en muy pocos días. Y ahora los compradores pues no tienen prisa. Tenían prisa en comprar cuando estábamos en 24.800, 25.000, 26.000, pero ahora en 30.000, 31.000 pues no tienen prisa. Y entonces, bueno, como a los vendedores de corto plazo les ha entrado un poco de prisa porque las bolsas se han comportado un poquito peor de lo esperado, porque esperábamos caídas, pero no de esa brusquedad, sino como más pausadamente, como había hecho las anteriores, pues este escenario que cambia un poco, digamos, o que mete a las bolsas en unos días complicados, porque vamos a tener, yo creo, una semana complicada, pues hace que Bitcoin esté un poquito, pues eso, más correctivo. Pero los datos a largo plazo siguen siendo muy buenos. Vamos a mirar ahora noticias. Una es esta. Los retiros de Bitcoin continúan como una hemorragia, dice Glassnode. El número de Bitcoin en direcciones de exchange alcanza niveles del año 2018, niveles más bajos desde hace un montón de años. La situación puede interpretarse como una señal alcista para el precio de Bitcoin. La narrativa creciente de adopción institucional estimularía que los holders no quieran vender sus Bitcoins. El saldo de Bitcoin que se mantiene en las direcciones de exchange continúa como con una hemorragia. Así lo considera esta semana Glassnode, la firma de datos de mercado de criptomonedas. Esto es debido a que el saldo de los exchanges es ahora de 2,26 millones de Bitcoins, el valor más bajo en 5 años. Recordad que otras veces cuando hemos comentado esto, había alrededor de 3 millones de Bitcoin circulando por los exchange y ahora solamente hay 2,26 millones de Bitcoin. Puede ser por dos motivos. Una, que la gente pierda confianza en los exchange y los esté sacando a billeteras frías mientras no vaya a hacer ninguna operación, que parte de eso puede haber. Pero también parte seguramente es de que todas estas empresas que están o institucionales que están entrando en el mercado, porque seguramente que hay más empresas, ahora lo veremos en la siguiente noticia también, seguramente que hay más empresas que estén intentando acumular algo de Bitcoin, pues seguramente los están sacando de los exchange. Y particulares, pues también seguramente quizás tenían Bitcoin en los exchange con intención de vender y viendo que el mercado puede ser bastante alcista en el medio y largo plazo y han decidido no venderlos, los sacan fuera de los exchange, ¿no? Así que puede ser una señal positiva a la vez que una señal de que la gente está queriendo custodiar sus propias monedas, ¿no? Como se ve en el gráfico, el balance de la criptomoneda en los exchange alcanzó su punto máximo en 2020 por encima de los 3 millones de Bitcoin y desde entonces ha estado cayendo hasta tocar ahora su mínimo desde 2018. Mientras tanto, la cantidad de Bitcoins en circulación se mantiene en ascenso desde su origen hace más de 10 años debido a la minería. Actualmente hay más de 20 millones de Bitcoin en circulación según el explorador blockchain.com y está creciendo la acumulación de los holders de menor tamaño. Había una noticia el otro día que los que tienen menos de un Bitcoin estaban aumentando a un ritmo mayor los Bitcoin que tenían mensualmente que los que minan los mineros. Es decir, entre los pequeños inversores de menos de un Bitcoin se están comprando mensualmente más Bitcoin que los que minan las empresas de minado. Entonces, evidentemente hay una falta de oferta de Bitcoins, que eso, cuando haya una demanda explosiva, pues significa también explosión en los precios, evidentemente. Así que, de momento, ya digo, los compradores parecen no tener prisa, por eso el precio está bajando en el corto plazo y parece que todavía puede bajar más, porque parece que en esta zona no va a haber prisa de momento. Pero dentro de 2-3 semanas quizás empiece a haber prisa en esta zona también, ¿no? Porque todas estas empresas que están queriendo lanzar ETFs,
deberán empezar a acumular bitcoins, ¿no? Entonces, cuanto antes lo hagan, antes que la competencia, pues mejor para no tener prisas más adelante, ¿no? Y además estas no son las únicas empresas que van a entrar en el mercado, ya lo he repetido en muchas ocasiones. Es casi más importante que los ETFs el hecho de que entren empresas al mercado, que los ETFs le facilitan además la entrada porque así no tienen que preocuparse de la custodia, porque una empresa pequeña, imaginaros, una empresa de lo que sea, de pinturas, de yo que sé, cualquier cosa, cualquier empresa pequeña que tenga liquidez en caja y que no quiera tener esa liquidez parada porque la va a tener, sabe que la va a tener en el largo plazo y no la va a necesitar, pues una parte de esa liquidez perfectamente la podía tener en Bitcoin, pero igual una empresa de pinturas no tiene por qué saber cómo se custodian criptomonedas o no tiene por qué asumir el riesgo de tener custodiadas criptomonedas con la posible pérdida de las llaves privadas, etcétera, o no puede gastarse el dinero en alguien que le asesore para tener bien custodiadas las criptomonedas, pues a través de un ETF, que el custodio ya es una entidad tan importante como BlackRock, por ejemplo, pues a través de ese fondo sí puede entrar en el mercado de criptomonedas. Por eso digo que es muy importante todo esto que está pasando, porque va a facilitar que una parte del mercado que no estaría cómodo entrando por sí mismo, pueda entrar en el mercado de criptomonedas. Y los fondos de inversión también, cuando tengan esa legitimación regulatoria, pues también podrán entrar en el mercado de criptomonedas sin ningún problema y bueno, apoyados por todo esto que está pasando, ¿no? Nos dice este comportamiento demuestra, por un lado, la posible mayor conciencia de los inversionistas sobre guardar las monedas bajo custodia propia o una plataforma encargada de ello fuera de un exchange. De este modo se estaría potenciando el concepto del ecosistema que dice si no son tus llaves, no son tus bitcoin. Y por otro lado, este panorama refleja que los inversionistas están almacenando sus bitcoin fuera de los exchange porque no tienen intención de venderlos en un corto plazo. Es por eso que la caída del saldo de las criptomonedas en tales plataformas suele ser considerado en el mercado como una señal alcista. Menor saldo de Bitcoin en los exchanges refleja baja presión de venta. El precio de Bitcoin sube cuando hay mayor demanda que oferta. Bueno, aquí ya lo hemos explicado, no es cuando haya mayor demanda que oferta, sino es cuando más prisa tienen los demandantes que los oferentes. No es que haya mayor demanda, porque se cambian los mismos Bitcoin que se compran. Si alguien no vende, alguien no compra. No puede comprar a alguien si alguien no le vende. Por eso también es un poco chiste cuando leo comentarios de... leía un comentario ayer diciendo pero si entra BlackRock ellos querrán comprar barato, entonces tirarán el precio para comprarlo barato. Eso es absurdo. Es una tontería como un piano. Tú puedes tirar, primero, para tirar un valor tienes que tener de eso para tirarlo. Tienes que tener o forzar ventas de otros que tienen. ¿Cómo puedes hacer para tirar un valor? Hablando mal, no hablando bien, como hablaba ayer Larry Fink. Hablando mal puedes hacer que otros que tienen esos Bitcoin vendan para que baje el precio. Porque tienes que forzar que alguien venda para que baje. Si nadie vende con prisa, no baja. Entonces tienes que provocar prisa en vender para que baje. ¿Cómo provocas prisa en vender para que baje? Metiendo food, dando malas noticias, no diciendo que Bitcoin es el oro digital, como dijo ayer Larry Fink. ¿Vale? Entonces, es absurdo decir, no, es que BlackRock va a hacer que baje para comprar barato. ¿Por qué? Pues porque para comprar ellos barato, imaginaos que ellos quieren comprar 100.000 o 150.000 bitcoins, alguien lo tiene que vender al precio que ellos lo compren. Es decir, tienes que obligar a alguien a que te venda bajando el precio. O sea, imaginaros, vendes bitcoin, vendes 100.000 para comprar más barato. Si el precio de mercado no es ese, si tú estás forzando una bajada de 30.000 a 29.000 y 29.000 no es el precio del mercado porque el único que estás vendiendo eres tú y has vendido 100.000, ¿cómo vas a comprar luego en 29.000 aunque lo hayas tirado hasta 29.000 si luego nadie te quiere vender a 29.000 e inmediatamente el precio vuelve a subir a 30.000? Es absurdo, el precio es el que marca el mercado. Tú puedes intentar meter miedo para que la gente venda, tenga prisa en vender, pero si no venden la cantidad suficiente que tú quieres comprar, no vas a poder comprar. Porque no es tan fácil de decir, no, lo bajo a 29.000 y compro ahí 150.000. Es que no hay 150.000 a la venta igual en 29.000. ¿Por qué van a vender a ese precio 150.000 que quieres comprar tú? Tiene que ser una cosa
muy terrible para que fuerces a muchas personas a vender para que haga una cantidad de 150.000, por ejemplo, que quieras comprar tú. Entonces no es tan fácil decir, no, tiro el precio y luego compro más barato. Eso lo puedes hacer si vas a comprar muy poco y si el que vendes no eres tú. Pero si vas a comprar mucha cantidad, eso no te sirve. Porque por mucho que quieras tirar el precio vendiendo rápido 100.000 bitcoins, luego igual no los vas a poder comprar porque has sido tú el único que ha vendido en ese precio. Tienes que forzar a otros a que vendan también a ese precio y que te lo vendan a ti. Y eso es muy difícil. Tú no sabes si lo tiras ahora a 29.000, de repente vendiendo 100.000. Tú no sabes si vas a poder volver a comprar esos 100.000 en 29.000. Porque has sido tú el que lo ha tirado. Has vendido tú 100.000 de golpe para que caiga. Tienes que convencer a otros de que te vuelvan a vender esos 100.000 y más. Porque solamente si compras esos 100.000 estarías recuperando lo que ya tenías. Pero es que es muy complicado. Porque si solo tú has sido el vendedor, lo más posible que pueda pasar es cuando caiga a 29.000 es que salgan un montón de compradores más y tú no seas capaz de comprar ni siquiera los 100.000 que has vendido. Porque es que la gente solo ve una parte del proceso, pero hay dos partes. Para que tú compres, alguien tiene que vender y para que tú vendas, alguien tiene que comprar. Entonces no es tan fácil decir, no, es que BlackRock ahora como quiere entrar va a tirar el precio y va a comprar más barato. No. Para que eso ocurra, debería haber una noticia tal o, no sé, un comportamiento de mercado tal o no sé cómo decir, un ambiente tal que la gente quisiese vender a ese precio bajo. Pero lo que va a pasar cuando caiga no es eso, lo que va a pasar cuando caiga es que la gente va a querer comprar. Porque están esperando la caída como agua de mayo para volver a entrar en el mercado. Si es que se produce, que igual ni se produce. Entonces no, estos comentarios que se leen por ahí pues son de gente que no entiende cómo funcionan los mercados. O sea, tú lo puedes tirar el precio en un ambiente muy negativo. En un ambiente muy negativo sí es fácil. Cuando en el año pasado estábamos con quiebras, con no sé qué, sí es fácil tirar el precio y que la gente se ponga nerviosa y quiera vender rápido y entonces sí que haya cantidad de bitcoins para poder comprar en esos niveles. Pero ahora ya no es ese ambiente. Ahora el ambiente está positivo y si tiras el precio, porque vendes tú muy fuerte una cantidad muy grande, lo más probable es que le estés haciendo un favor a todos los que están esperando para comprar 29.000 y tú te quedes sin esos 100.000 o tengas que pagar más por volver a recomprarlos. Porque el precio no se va a mantener en ese precio aunque hayas vendido tú, porque eres el único que ha vendido. Tienes que convencer a más para que vendan y eso es muy complicado en una situación positiva en la que estamos. Y menos diciendo que Bitcoin es el oro digital, etcétera. Como dijeron. O sea, si tú creas un ambiente muy negativo como el que había en el año pasado o como el que había justo anteriormente a que se emitiese la reclamación de STF por parte de BlackRock, ese ambiente que había antes sí era propicio para hacer ese tipo de cosas, decir alguna noticia negativa y esperar que el precio cayese porque la gente tiene prisa por vender y comprar ahí, que seguramente es lo que han estado haciendo. Pero ahora ya en este ambiente es diferente. A menos que tengamos una caída muy brusca en las bolsas, etcétera, muy complicado tirar el precio y que la gente te venda en esos precios. Más bien al contrario, te comprarán en cuanto baje. Seguro que hay mucha gente esperando a que caiga 29.000 o 29.040 como estamos diciendo para comprar. ¿Vale? Entonces, bueno, quería explicar eso una vez más. Vamos a seguir leyendo la noticia que no sé dónde me he quedado. Bueno, nos dice aquí que el precio de Bitcoin sube cuando hay mayor demanda que oferta. Eso ya digo que no es así. Es cuando la demanda tiene prisa. Y como hay poca oferta, evidentemente, porque está limitado y cada vez hay menos, pues cada vez hay menos que pueden tener prisa. Porque solo hay 2 millones y pico en los exchange que pueden tener prisa por vender. El resto parece que no tiene prisa. O sea, lo que nos está indicando el hecho de que se saquen esos Bitcoin de los exchange es que la prisa por vender desaparece. Todos esos que han sacado es porque no tienen prisa por vender. Eso nos está diciendo que una parte de la formación del precio, que es los que venden, parece que no tienen prisa. Entonces, si no tienen prisa, en el largo plazo, lo lógico es que los compradores, en cuanto tengan un poco de prisa, suban el precio. Porque los vendedores no tienen prisa, los han sacado los Bitcoin de aquí porque no tienen intención de vender. En el corto plazo,
sí que están habiendo un ligero movimiento a la baja, entonces hay cierta prisa por los que están operando muy en el corto plazo por vender y por eso estamos cayendo. Y esta prisa es provocada seguramente por este movimiento a la baja de las bolsas, que algunas personas pues están diciendo, es que la bolsa puede caer mucho y tal, pues eso te puede hacer un poco de los que están operando en el día a día, pues que tengan prisa por vender, por decir, uy, me salgo de la posición porque puede caer esto, porque la bolsa puede caer, etcétera. Esa prisa de esa pequeña cantidad de individuos está haciendo que el precio se comporte de forma negativa ayer y hoy y posiblemente todavía unos días más, 2 o 3 días más. Pero en el medio y largo plazo ya vemos que no hay prisa por vender y que en algún momento entrará prisa por comprar. Cuando las bolsas otra vez se estabilicen y ya los inversores de corto plazo no tengan prisa por vender, los inversores de medio o largo plazo empezarán a tener prisas por comprar, porque se está empezando a acercar el halving, porque se está empezando a acercar la aprobación de un ETF. El primero seguramente será el de ARK Invest. Está más o menos fechado para el día 13 de agosto, que podría ser la decisión de aprobar el primer ETF de Bitcoin al contado, el de ARK Invest, que está el primero en la lista. 13 de agosto, queda un mes y pocos días, así que, bueno, la gente empezará a tener un poco de prisa, supongo yo. Pero más adelante, ahora en el corto plazo, ya digo, la bolsa está pesando un poquito en el comportamiento del mercado y es lo que nos está influenciando estos días y creo que va a influenciar. El hecho de que nos hayamos metido por debajo de esa línea anaranjada que teníamos dibujada en el gráfico es bastante significativo. Bien, ¿qué más nos dice esta noticia? Nos dice la narrativa creciente de adopción institucional estimularía a los holders, inversionistas de largo plazo y que no quieran vender sus monedas. Esta teoría deriva de las solicitudes de presentación de empresas como BlackRock para lanzar fondos cotizados ETF de Bitcoin en Estados Unidos, como informó Criptonoticias. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos debe dar respuesta a las solicitudes en julio y agosto, por lo que los ojos de los mercados están puestos en ello. En el pasado, el organismo ha rechazado este tipo de ETF, por lo que se consideraría una señal alcista si los aprueba en esta ocasión. En caso de aprobarse, el precio podría dispararse por la misma demanda de los ETFs, que dejaría menos Bitcoin disponibles en el mercado. Es por eso que algunos especialistas sostienen que no necesariamente este escenario motivará la adopción spot de inversionistas minoristas, sino la institucional. Claro, evidentemente, el que compren los Bitcoin, BlackRock, etcétera, es una adopción de momento institucional, claro. No son los pequeños inversores los que estarían entrando, aunque sí que hay noticias de que los pequeños inversores siguen comprando, los que tienen menos de un Bitcoin siguen acumulando. Y lo bueno, aunque no sea una demanda muy grande conjunta, es que van absorbiendo toda la minería mensual, es decir, van comprando más monedas incluso que las que se minan mensualmente. Eso hace que estos pequeños inversores al menos estén compensando la oferta que sale por parte de los mineros, lo cual ya es también positivo porque quiere decir que no hay más oferta en el mercado todos los meses, porque esos Bitcoin los absorben los pequeños inversores automáticamente, ¿vale? Así que bueno, buenas noticias para Bitcoin y vamos a comentar otra cosa más antes de volver a los precios. Nos dice, es cuestión de tiempo para que la adopción de Bitcoin sea masiva en todas las empresas. Esto nos lo dice Javier Lanús, cofundador del exchange argentino de cripto, que afirma que los mitos en torno a las criptomonedas deben ser desmontados. Yo aquí en esta noticia habla de criptomonedas durante la noticia. En el titular nos dice Bitcoin, es cuestión de tiempo para que la adopción de Bitcoin sea masiva en todas las empresas, y luego nos habla de criptomonedas. Yo aquí diría Bitcoin, no diría criptomonedas. Nos dice, especialistas instan a las pequeñas y medianas empresas a sumarse al ecosistema de Bitcoin. Las criptomonedas son para cualquier compañía grande o pequeña, dice el empresario. Aquí yo no diría las criptomonedas, diría Bitcoin. Bitcoin es para cualquier compañía grande o pequeña. Bitcoin, no las criptomonedas, ¿vale? Hay que empezar a distinguir. Muchas veces en las noticias nos salen diciendo criptoactivos, criptomonedas, pero es Bitcoin realmente el que es apto para que las empresas inviertan, ¿no? Nos dice, debido a la utilidad que tiene Bitcoin, y dice, y las criptomonedas, yo las criptomonedas los suprimiría, independientemente de su tamaño, las compañías es cuestión de tiempo que adopten estos activos de forma masiva, nos dice.
De acuerdo con Lanús, no existen barreras para que las pequeñas y medianas empresas ingresen al ecosistema Bitcoin. Sugiere que tiene que ver más que nada con la educación. O sea que es una cosa de que todavía parece que hay desconocimiento de lo que es Bitcoin y nos dice que cada vez se ve más la utilidad de las criptomonedas y sus herramientas para las diversas compañías. Bueno, la utilidad de Bitcoin en realidad. Por lo tanto, apuntó que es cuestión de tiempo para que la adopción comience a ser masiva entre todas las empresas. Lanús coincidió con el director ejecutivo de Bitso Argentina, Julián Colombo, que también hizo parte del encuentro. Recordó este entusiasta que las criptomonedas no conocen de edad, género y clases sociales. Pueden usar criptomonedas desde Apple hasta cualquier pyme en el país. La ventaja es que estos activos no tienen fronteras, cualquier empresa puede hacer más o menos o hacer menos cosas con criptomonedas, bueno, con Bitcoin realmente. Nos dice que el mercado de criptomonedas es para todas las empresas y no distingue si es grande o chica. Todas las empresas pueden usar Bitcoin para un fin específico. Hay que derrumbar los mitos armados sobre las criptomonedas. Referente a estos mitos se refiere a lo que se ha dicho habitualmente de que son activos para cometer delitos y otras fechorías. Esto es lo que hay que derrumbar, esta idea. Hay que darse cuenta que si BlackRock va a hacer un ETF de Bitcoin es porque Bitcoin no comete ningún delito y no comete fechorías y no se utiliza para blanqueo de capitales. Ellos mismos dijeron, el CEO de BlackRock al principio, él dijo que Bitcoin era para hacer este tipo de actuaciones, este tipo de fechorías, pero se ha desmentido ahora mismo. Nos acaba de decir que es un activo global y que es un activo que digitaliza el oro. Es decir, que cumple las funciones del oro de manera digital. Por lo tanto, se aleja de esa visión de Bitcoin como algo oscuro que servía para actividades ilícitas y para compraventas en la dark web, etc., ¿no? Si Larry Fink tenía esa visión antiguamente y ya ha cambiado la visión y es el mayor gestor de activos del mundo, todos los demás deben empezar a abandonar esta discusión, ¿no? Esta forma de ver Bitcoin, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que extender rápidamente. O sea, ya no podemos volver a hablar de esta manera de Bitcoin cuando está el gestor de activos más grande del mundo solicitando para tener un ETF. Si fuera algo tan sucio, el mayor gestor de activos del mundo no se metería en este mercado, ¿no? Entonces, este mito ya se debe eliminar, así como otros, por ejemplo, el hecho de que consume mucho la minería. Ya hemos ido diciendo que es la minería es la industria que más energía renovable utiliza y tiende a ir a más. Es donde más está creciendo el uso de energía renovable. Y tiene sentido porque es un gasto enorme la energía en la minería, que supone un coste muy alto para las mineras, entonces tienden a ir a energía renovable para que el coste en el largo plazo disminuya, evidentemente. Si tú tienes una instalación de energía renovable y es tuya, aunque te haya costado mucho ponerla en funcionamiento, si vas a tener esa instalación de minería durante muchos años, vas a amortizar esos costes y a la larga te va a salir más rentable que comprar la electricidad a una empresa que la produce con energía no renovable, ¿no? Entonces, bueno, va tendiendo la minería de Bitcoin a ser también más ecológica y más verde, ¿no? Entonces, se van quitando todos estos mitos que se achacaban a Bitcoin para atacarlo de alguna manera, porque no podían atacarlo de otra forma, ¿no? Entonces, se fueron creando esos mitos y poco a poco pues se van derrumbando. Y como decía ayer en Criptonegocios, cuando estaba en la entrevista, el único que va a quedar contrario a Bitcoin va a ser Peter Schiff al final. Como en algún momento se le ocurra a Peter Schiff decir que estaba equivocado con Bitcoin, que sí que es un activo valioso, etcétera, etcétera, como diga en algún momento eso Peter Schiff, será cuando hayamos llegado a un precio astronómico y será momento de vender. O sea que atentos porque Peter Schiff es el que nos va a marcar pues seguramente el fin del mercado alcista de Bitcoin. Si alguna vez se convierte a Bitcoin Peter Schiff, será momento de salir del activo porque se convertirá en un activo más estable, mucho menos volátil y las subidas ya serán muchísimo menores. Entonces quizás sería un buen momento para tomar un
un beneficio al menos parcial, ¿no? Pero eso no creo que ocurra en muchos años, quizás no ocurra nunca. Lo digo en plan un poco de broma, ¿no? Pero es verdad, o sea, si alguna vez Peter Schiff se da la vuelta y dice que estaba equivocado con Bitcoin, ojo, porque habremos alcanzado un precio muy muy alto y seguramente vendrá corrección. Así que hay que estar siempre muy atento a esas cosas. Hay gente que es indicador contrario y en este caso Peter Schiff lo suele ser. Suele marcar los mínimos. De hecho, cuando estábamos en diciembre ya salió un tuit suyo diciendo eso, que salir todos de ahí porque este es el precio más alto de Bitcoin del que vais a poder vender en los próximos años, ¿no? Como diciendo, se va a ir a cero. Justo en el peor momento, o sea, en el momento que había que comprar. Es un indicador perfecto Peter Schiff. Pero bueno, sin más, era una pequeña broma. Pero que nos quede claro eso, ¿no? Que estamos en un proceso de adopción muy interesante. Y como decía el otro día, los fondos de inversión serán los que marquen un gran paso adelante en el siguiente punto de adopción, ¿no? Hasta ahora pues han entrado algunas empresas, han entrado algunos fondos, pero no han entrado la mayoría. La mayoría todavía están esperando al tema regulatorio y eso dará mucho de qué hablar, ¿no? Y luego, pues, si en algún momento volvemos a tener prisa de los pequeños inversores, ahí sí que es cuando se desatará la euforia total. Porque son los que realmente se vuelven locos cuando el mercado está muy alcista, ¿no? Los grandes inversores controlan un poco más, intentan entrar poco a poco para no marcar muchas subidas de precios en el corto plazo, intentan ir paso a paso, pero cuando los pequeños inversores vuelvan a la palestra, que no sé cuándo será, en este ciclo va a ser complicado, pero cuando vuelvan habrá subidas brutales, yo creo. Pero bueno, sin más, vamos a ver cómo se comporta hoy el mercado. Yo creo que no hemos tocado fondo todavía en esta corrección. Al meternos ayer por debajo de esa línea, como digo, y al hacer una vela tan negativa como esa que hicimos, creo que nos queda parte de corrección aún. No sé si será hoy o serán los próximos días. Vamos a ver si nos frenamos en el 29.477 o vamos hacia los 29.040 que comentaba el otro día. Esos 29.040 podrían ser muy fugaces. La gente está deseando que haya un pequeño recorte para comprar. Ya estamos viendo que incluso estamos teniendo un rebote ya desde los mínimos de hoy de 438 puntos ahora mismo. Y es que no lo dejan caer mucho y rebota enseguida, ¿no? Por eso digo que aunque estamos en zona correctiva, no creo que lo dejen caer demasiado. Y las bolsas pueden influenciar negativamente en los próximos días, pero no constantemente, porque ya digo que no están correlacionados Bitcoin y las bolsas. Bitcoin tiene una subida muchísimo mayor que la que tienen las bolsas este año, solo que en el corto plazo hay veces que hay un periodo de tiempo corto de 3, 4, 5 días que se puede correlacionar, pero luego se descorrelaciona otra vez. Entonces, estos días, si las bolsas siguen bajando fuerte, se correlacionará con Bitcoin en el corto plazo y hará que se produzca esa caída a los precios que estamos diciendo, pero llegará un punto en que las bolsas habrán terminado la caída fuerte de un primer momento, se empezarán a estacionar y Bitcoin vaya a lo suyo y empiece a subir otra vez, ¿no? Entonces por eso digo que va a ser una cosa muy rápida seguramente. Vamos a mirar las altcoins, que tampoco están cayendo mucho con Bitcoin, de hecho algunas están subiendo, o sea que esa caída que ha tenido el mercado tampoco ha sido para tanto, ¿no? Vemos como ayer apenas cayeron contra Bitcoin, esta es OneInch, por ejemplo, y hoy está rebotando ligeramente. AVE lo mismo, ayer cayó un poco contra Bitcoin, pero hoy está rebotando. Cardano más o menos se mantiene en la misma zona, 930, 940. Algorand, pues también, ayer sí cayó, esta sí que está bastante negativa todavía. Hay algunas que ya han rebotado algo, esta no, por ejemplo. Atom, pues más o menos bien, está en una zona de soporte, esa zona cercana a los 3100. AVAX sube un 0,89. Bueno, vemos que no ha habido tampoco un deterioro enorme, no es como la vela que hicieron el día 10 de junio, por ejemplo, que fue tremenda a la baja. No, ayer cayeron, pero no fue, fijaros que caída de ayer, nada prácticamente. Así que el comportamiento no es malo. La moneda de Digit sigue cayendo. Bueno, ayer rebotó al cierre. Ayer teníamos cayendo a la mañana cuando hacíamos el vídeo y luego rebotó un poco al cierre. Yo creo que puede caer a 1440, ese sería un buen precio. La moneda de BNB pues está bastante baja. Ha perdido, ya dijimos ayer, prácticamente todo su
su cuota de mercado en Estados Unidos. Esto ya, bueno, está claro que es por el tema del ataque del regulador, evidentemente. Fijaros que ha perdido prácticamente todo lo que tenía en Estados Unidos. Tenía una cuota de mercado aproximada en Estados Unidos del 22% antes de todo esto, y ahora no tiene ni el 1%. Y aún así, a nivel global, solo ha perdido el 10% de su cuota de mercado. Lo cual quiere decir que Estados Unidos pues, representaría posiblemente un 5% del global. Y el otro 5% lo habrá perdido por un poco por contagio y por los países que ha dejado de operar, por ejemplo, Alemania, Holanda, etcétera. Algún país que ha tenido que salir porque no le han dado licencia. O sea que fijaros que Binance es enorme y la representación de Estados Unidos era muy pequeña. De hecho, era muy pequeña porque en Estados Unidos ya estaban muy limitados. Binance US no tenía muchas de las criptomonedas que están en Binance.com. Era un exchange muy pequeño porque no se limitaba a muy pocas monedas porque en Estados Unidos ya había restricciones para sacar muchas monedas, ¿no? Y pues no supone una cuota de mercado grande para Binance en realidad. Pero sí que se ha visto castigada evidentemente por eso, y yo creo que si los juicios que hay ahora en Estados Unidos de Binance con la SEC, si salen favorables a Binance, yo creo que tiene caso para pedir daños y perjuicios, porque evidentemente ha sido muy perjudicado. Y si ha sido muy perjudicado y se descubre que todo por lo que ha sido acusado es falso o no tiene base, tendrían ahí un buen motivo para presentar un juicio después por daños y perjuicios, porque evidentemente les han sacado del mercado con esto. O sea, les han quitado una cuota de mercado del 22%, que es mucho dinero. Entonces, bueno, tiene mucho todavía que decir ahí Binance en Estados Unidos seguramente. La dominancia de Bitcoin pues se mantiene alta, como vemos, ha rebotado estos últimos días con la subida de Bitcoin que tuvo ayer y hoy se mantiene también alta porque las altcoins pues están bajando un poquito, seguramente Ethereum seguirá un poco a la baja, vamos a verlo ahora. Bueno, pues ahí tenemos Ethereum bajando un 0,24%. Como veis, la caída de ayer de Ethereum contra Bitcoin también fue grande, entonces eso se nota en la dominancia, ¿no? Evidentemente. ¿Y qué más hay por aquí? Bueno, vamos a ver IOTA, que la solemos vigilar también, subiendo un 1,17%. Veis que no se ha notado nada tampoco la caída de ayer del mercado de Bitcoin. En las altcoins, en IOTA no se ha notado nada, sigue igual, más o menos parecido que como estaba ayer. Litecoin, que viene comportándose mal estos últimos días, pues tiene un pequeño rebote en el día de hoy. Yo creo que ha hecho ya todo lo que tenía que hacer, con respecto a Bitcoin me refiero. Así que bueno, lo encontraremos por esa zona ya hasta el halving, y después del halving incluso igual cae algo más. MicroStrategy, por cierto, ayer al final bajó, después de haber subido mucho los días anteriores, pues con esa caída de Bitcoin, pues al final terminó en negativo, aunque está aguantando bastante bien. Fijaros que comparado con lo que hizo Bitcoin no cayó mucho. MicroStrategy al final estaba yo creo que muy sobrevendida por mucha gente que quería operar en contra de Bitcoin o en contra de MicroStrategy. Yo creo que hubo un ataque también a MicroStrategy, intentándole forzar quizás a vender sus Bitcoin. Se mantuvieron firmes, evidentemente. Michael Saylor no parece ser de los que se amilanen a las primeras de cambio. Y eso ha hecho que ahora pues esté infravalorada con respecto a Bitcoin, y seguramente tiene potencial para subir. Y seguramente cuando suba Bitcoin, MicroStrategy suba más todavía. Más porcentaje que lo que suba Bitcoin. Porque, ya digo, creo que la tuvieron infravalorada, y esa infravaloración aún permanece, y yo creo que tiene más potencial de revalorización incluso que Bitcoin. Qtum un 2,85% arriba, también buen aspecto técnico. En cuanto rompa los 990, pues seguramente arrancará con fuerza. Ya tiene un buen aspecto, de hecho, con la vela de hoy. Sol también tuvo un muy buen comportamiento en el día de ayer, rompiendo la línea bajista. Hoy se mantiene por encima también de esa línea y un poco en positivo. Como veis, ya las altcoins, bueno, parece que ya no van a sufrir mucho más. Aquí tenemos un 123% de subida, una altcoin que seguramente no será, fijaros, no tiene nada, prácticamente de liquidez, ha hecho un cambio ahí hoy. Uniswap un 2,44% de subida, está empezando a mejorar mucho ese suelo que está haciendo de largo plazo.
Wave sube un 1,53%, también parece que se activa otra vez, tiene una resistencia en los 800 aproximadamente y superar ese nivel le podría impulsar bastante en el corto plazo. Hay algunas que se han quedado muy atrás, evidentemente, y tienen bastante potencial desde esta zona. Fijaros la subida que ha tenido, por ejemplo, Bitcoin Cash, ha sido tremendo en poco tiempo, ¿no? Aún así sigue cayendo más de un 95% con Bitcoin respecto a sus máximos, o sea, no quiere decir nada, pero el que haya comprado en el mínimo, desde luego, pues ha tenido una buena revalorización. Monero, que veíamos estos últimos días, se va acercando a la resistencia. Vamos a dibujarla, que no la tengo puesta, para que no tengamos que decir todos los días dónde es. Vamos a dibujar ahí, más o menos, y esa es la resistencia, los 5.730, y se está acercando a ella para romper seguramente. Ripple abajo en el soporte y no la veo bien, la verdad, no la veo bien, a pesar de que, bueno, ha habido intento de inflarla en el corto plazo, pero bueno, al final, pues no tiene, no es Bitcoin, es que la gente se piensa que es Bitcoin o que va a hacer también, no sé, milagros, ¿no? Se piensan que va a hacer estas monedas y no, al final son altcoins, las tienen controladas una empresa, o sea, es todo lo contrario a lo que es Bitcoin. Así que, bueno, sin más. Y bueno, terminamos con Bitcoin, 30.113, ya digo, creo que estamos en zona correctiva por habernos metido por debajo de esa línea naranja, creo que durará poco, creo que como mucho bajaremos a 29.040, bueno, igual toca 29.000, vete tú a saber, porque cuando ya estamos en 29.040, pues $40 no es nada. Pero 29.040 es el punto donde creo que puede marcar mínimo. Haríamos una onda ABC en esta zona. Muchos dirán que es doble techo, ya os digo. Os digo de antes para que luego no os extrañéis. Gente que no sabe de análisis técnico lo suficiente o que lleva muy poco tiempo y se cree que sabe encima, pues dirán que es un doble techo. Como aquí decían que era un hombro cabeza hombro, me venían a preguntar a mí, oye, ha dicho Peter Brand que es un hombro cabeza hombro y ¿qué tienes que decir a eso? Como si yo tuviese que dar explicaciones por los análisis que hacen otros, ¿no? Pues no es un hombro cabeza hombro, no tiene pinta de hombro cabeza hombro por ningún lado. Por ningún lado. Y la gente venga a repetirlo, ¿no? Pues lo leen y dicen, no, es que es una persona conocida y es famoso. Y sí, bueno, pues ya, pues será famoso, pero ¿y qué? Porque sea famoso tiene que hacer mejor análisis que yo, pues no tiene por qué. Y eso, ahí no se veía un hombro cabeza hombro por ninguna parte. Que le pidan explicaciones ahora a Peter Brand de por qué esto no era un hombro cabeza hombro y por qué ha subido el mercado. Sin más, ¿no? O sea, es que a veces lees algunos comentarios que dices, pero a ver, ¿de dónde se ha escapado esta persona, ¿no? Sin más. Bueno, pues lo mismo, ahora vendrá gente diciendo que esto es un doble techo. Esto no es un doble techo ni de casualidad. Primero, porque para que fuese doble techo, los cierres del segundo techo, supuesto techo, deberían estar por debajo de los del primer techo. El primer techo lo marca en cierres en la zona de 3.673. Me da igual que la mecha haya cerrado en la misma, o sea, que haya tocado la misma zona. Eso no es un doble techo ni de casualidad, para empezar. Eso, que no tendría que estar estos cierres aquí, en esta zona de 31.100, porque tendría que estar por debajo de esto para considerar un posible doble techo, eso lo primero. Lo segundo, no ha pasado suficiente tiempo, ni ha habido una suficiente reacción entre techo y techo para considerar eso un doble techo. Lo siguiente es eso. Y lo siguiente es que lo más probable es que esto sea una onda ABC, y las ondas ABC sí que caen por debajo de esa supuesta línea del doble techo, pero es un ABC, no es un doble techo. ¿Vale? Simplemente es una consolidación dentro de un movimiento alcista para continuar con el movimiento alcista. Los dobles techos son figuras de cambio de tendencia y esto no es un cambio de tendencia. Primero porque es una figura súper pequeña. Para un cambio de tendencia principal en un gráfico diario debe pasar más de 3 semanas entre un techo y otro techo para considerarse un doble techo. Lo digo porque ya os explico cómo funciona el análisis, porque os saldrán gente diciendo que es posible que esto sea un doble techo. Pero porque no saben de análisis. Porque han aprendido con alguien que no sabe tan bien y que ha aprendido de otro que tampoco sabe. Lo dije el otro día. O sea, es una cadena de errores constantes, ¿no? De que te enseña análisis técnico uno que no sabe, ese que no sabe ha aprendido de otro que no sabe, y ese que ha aprendido de ese otro que no sabe también ha aprendido de otro que no sabe. Y llegas a la conclusión de que, bueno, pues que te dicen que esto es un doble techo. Eso es lo que suele pasar, ¿vale?
Y es lo que oiréis estos días. Pero esto es una corrección ABC que posiblemente nos lleve hacia esos niveles que comento de 29.040 y que incluso aunque nos llevase un poco por debajo, da igual, sería lo mismo, sería la misma figura. No tiene implicaciones mayores más que una corrección y una consolidación para continuar con las subidas hacia la zona de 36.000 en los próximos meses. Lo que pasa es que los mercados, ya digo, no se mueven inmediatamente y incluso aunque tengamos noticias muy positivas de BlackRock, si las bolsas están nerviosas estos días, pues las prisas de los vendedores van a hacer que el precio en el corto plazo retroceda un poco. Los que no están nerviosos y tienen las cosas claras aprovecharán esos precios para comprar. Los que no saben en qué activo están metidos seguirán diciendo que nos vamos a 20.000. Y los que no saben en qué parte del ciclo estamos, pues también seguirán diciendo que vamos a marcar un nuevo mínimo todavía. Pero es porque no saben en qué parte del ciclo estamos, porque no saben en qué activo están, porque no saben lo que implica Bitcoin y lo están utilizando pues como si utilizan el índice alemán de la bolsa, les da igual, o sea, no han comprendido lo que es el activo, entonces bueno, cometen ese tipo de errores por no saber en dónde están operando. Simplemente operan porque hay volatilidad y se creen que es otro activo como otro cualquiera y no se dan cuenta que estamos en una fase muy inicial de una tecnología nueva, que estamos en una fase muy inicial de una adopción y que en esos periodos de tiempo no hay sitio para que los activos bajen a nuevos mínimos. O sea, no es así, o sea, no funciona así. Bueno, y estamos en eso. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!